¿Podrás demostrar el 11 cómo se hace? Porque te juro que estoy media perdida. Sí, entendí lo que explicaste vos ahí, pero no sé cómo, o sea, sé que me decís eso de que la normal se traza con la superficie, pero que es marcar nada más la liñita, no sé qué hay Ajá, que hacer bien. O sea, exactamente, marcar estoy la muy lineita. perdida. Es eso que estás diciendo, ahí lo vamos haciendo, no sé si ven el práctico, ahora lo voy haciendo Sí, sí, sobre el se ve. práctico. Pero Dale, es porfa. eso que vos decís, digamos, en el A me dice que trace la normal. Entonces, en este, por ejemplo, la normal coincide, está un poquito, tienen que ver si puedo ponerle zoom, pero está un poquito, este rayito casi que no se ve la puntita, pero ahí va. En este caso, la normal, como es perpendicular, tiene que formar un grado de 90 grados, un ángulo de 90 grados, fíjense que me va a coincidir con el ángulo incidente, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro color. En este caso, la normal que forma un ángulo de 90 viene más o menos así, ¿sí? Acá voy a hacerlo así. Bueno, se entiende lo que quise hacer, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Eso es nada más. ¿Es eso que vos estabas diciendo? No hay que hacer nada más que eso. En el segundo, cuando dice cuál es el valor del ángulo incidente y cuál es el valor del ángulo reflejado, ahí lo que uno hace es decir, bueno, aplicando la ley de Snell, fíjense que este de acá, yo dije hoy que el ángulo incidente y el ángulo reflejado se producía había que medirlos en función de la normal, ¿sí? Entonces, con respecto a la normal, forma un ángulo de 0 grados. Fíjense que está sobre la normal, de hecho. ¿Sí? Al estar sobre la normal, el ángulo incidente vale 0. Entonces, acá yo diría, el valor del ángulo de incidencia en este vale 0. El ángulo del valor de incidencia en este no vale 40, vale, dijimos que se mide a la normal, o sea que este es el ángulo que yo tengo que utilizar cuando hable de reflexión o refracción. En este caso va a ser 60, ¿sí? Porque es 90 menos 40 me va a dar 60. ¿Hasta ahí me sigue? Cuenta. Y Sí, te después, sigo. cuando vayamos, uy, Cuenta eso. sí, perdón, 50, es verdad. Este sería, el rayo incidente es el que está graficado en el práctico, ¿sí? Cuando llega a la superficie que se refleja, este se va a reflejar, bueno, me feucho ahí, y se va a reflejar con el mismo ángulo de 50, que yo dije muy mal, porque sumé 100 hoy, se va a reflejar con los mismos 50 grados con que venía incidiendo, ¿sí? Entonces, y acá si el incidente es el que viene hacia allá, el reflejado es el que vuelve, nos queda un poco merengue acá, pero es todo sobre la misma línea y que vuelve sobre su mismo eje, con el mismo ángulo, o sea, en este caso 0 con respecto a la normal. ¿Sí? Sí, sí, ahí Y entendí. después donde dice trazar en la figura las direcciones, es lo que estábamos haciendo. Acá queda un poquito merengue, porque va y viene y la normal va todo en la misma línea, acá se ve un poquito más. El incidente es el que ya tiene el gráfico, el normal es el que hacemos en el A, y el reflejado es el que agregamos después con el mismo ángulo que el incidente. ¿Sí? Pero es eso Sí, nada más sí. el ejercicio, no es Ahí que... está. Ah, No, no no, sé, no, no estaba media tiene... perdida. Sí, No, porque a veces uno piensa que hacer esa liñita nada más, sí, hacer esa liñita nada más. Era eso nada más. claro, claro. Eso mismo. Eso con respecto a que ella había preguntado de que no sabía cómo plantear el 11 porque no sabía si eran esas liñitas nada más. Bueno, ¿alguna otra consulta más de ley de Snell? Si no, pasamos a un poquito a ondas, perdón, a lentes, más que nada para que vean cómo es el trazado de los gráficos, porque yo sé que con Pablo lo comentaron, pero no sé si hicieron algún ejemplo de los gráficos, de cómo se ven cómo trazar esos gráficos, o por ejemplo, Sí, hicimos,
Ah, buenísimo. Y sobre todo también para mirar esto de si la lente es invertida, no es invertida. También, perdón, la imagen es invertida, no es invertida. También revisen los ejercicios de No Me Salen, porque ahí en el No Me Salen, que están en la página publicados en la unidad, nos dice cómo dibujar esta lente, convergente o divergente, porque uno cuando la va a graficar no grafica así la lente como está acá, hace una liñita y le pone acá una flechita o que salen o invertida, digamos, para hablar de lentes convergentes o de lentes divergentes. Entonces por ahí eso está interesante, que lo miren de los ejercicios de No Me Salen, a ver, los voy a buscar acá, para ver lo que yo les digo, en que uno no representa la situación así, ni con el lápiz ni nada, sino que lo que hace es ver, a ver si lo ven acá, cuando yo hablo de lentes divergentes, fíjense que la voy a representar gráficamente como esto que está acá. Cuando llego a la punta, los rayos divergen. Llego a la punta, los rayos divergen. Y cuando hablo de lentes convergentes, fíjense que los rayos vienen al punto este, los rayos vienen al punto este. Y de estas dos maneras grafico, cuando vaya a hacer los dibujitos, así grafico las lentes convergentes y divergentes, y no así como están acá en el simulador. Lo mismo que los objetos, siempre los uso como flechas, ¿sí? Acá no sé si lo pone, no hay. Pero en realidad uno siempre trabaja con una flecha, porque la flecha es lo que va a hacer el lápiz acá. Me va a decir, si yo tengo la punta del lápiz acá y tengo después la punta del lápiz acá, me dice si está invertida o no está invertida. Con la flecha hago exactamente ese mismo trabajo, digamos. Bueno, a ver, en el teórico seguramente hablaron de los 3 rayos que acá estaban marcados. Ahora los vamos a poner a mirar de a uno. Acá hay una lente que es convergente, sí, para recordar, la lente convergente tiene, o las divergentes, las lentes tienen 2 focos, ¿sí? Y el valor del foco, la distancia focal es 1. Por ejemplo, si dice 10, es que tiene, después veremos si es milímetros, centímetros, pero si, en este caso no tenemos unidades, supongamos que son centímetros, a los 10 centímetros estaría el foco, es decir, a los 10 centímetros de cada lado, ¿sí? Está el foco, porque tengo 2 focos. Uno le puede llamar foco 1 y foco 2, como ustedes quieran, ¿sí? Pero tengo 2 focos. Este de acá siempre, yo voy a suponer que si la luz viene en este caso de la izquierda a la derecha, esto que tengo acá es mi objeto. Mi objeto está del mismo lado donde voy a poner la luz. Supongamos que acá voy a poner, no sé, un farol, lo que quiera, ¿sí? Pero el objeto lo pongo del mismo lado que va a venir donde está la fuente de luz. Y a partir de ahí yo voy a empezar a trazar los rayos, ¿sí? Que ustedes vieron que los rayos usábamos 3 para decir. Uno que era el rayo que viene paralelo al eje óptico. El eje óptico es esto que está acá donde tengo los números, ¿sí? Tengo paralelo al eje óptico, entonces viene paralelo al eje óptico, se refracta por la lente porque cambia de medio, y después esa refracción, yo esto no lo voy a dibujar cuando esté en mi hoja, esa refracción hace que justamente el rayito se quiebre, ¿sí? Y se va a quebrar, en este caso, pasa por ahí, ¿no? Este objeto uno lo puede mover, ¿sí? Entonces, viene ahí y se refracta por el foco. ¿Cuál foco? Por el que está acá, acuérdense que estoy en refracción. Entonces, viene y se quiebra, pasa por el foco. El otro rayo es el que pasa por el centro óptico, que el centro óptico es justamente el centro de la lente, yo acá lo marco con el 0, y ese que pasa por el centro óptico no se refracta, viaja tal cual va, ¿sí? Entonces, ese del centro óptico es un segundo rayo. Yo con esos 2 rayos ya puedo formar la imagen. ¿Por qué? Porque donde se me crucen esos 2 rayos ya tengo la imagen armada, ¿sí? Normalmente uno agrega otro rayo más, porque a veces, este no es el caso, pero a veces no es necesario un poco más de rayos para encontrar más información. ¿Cuál es el tercer rayo? El tercer rayo es el que va a pasar por el foco, ¿sí? Entonces yo tenía uno que viene paralelo y se refracta por el foco. El del eje óptico, que no le pasa nada, va y viene por ahí, y el otro que es al revés, viene por pasa por el foco y se refracta paralelo. Es decir,
Fíjense que todo es, cuando yo digo pasa por el foco, quiere decir, pasa por la punta del lápiz, por el foco, y se refracta. Se refracta paralelo al eje óptico. Entonces, en donde a mí se me crucen todos los rayos, es donde voy a tener la imagen formada. En este caso es bastante claro que la imagen, que es esto que tengo acá, es lo que se va a formar en el lugar donde se me cruzaron los rayos refractados. ¿Qué tengo? Tengo un lápiz que es más chiquito, o sea que la imagen es menor, porque es más chiquito que el objeto. Está invertida, porque fíjense que el lápiz acá está mirando para arriba y acá el lápiz está mirando para abajo. Entonces es menor, invertida, y en este caso es real. Es real porque se forma por los rayos refractados, porque los rayos refractados se chocan en un punto, por decirlo, ¿sí? Se cruzan en un punto y entonces por eso yo puedo decir que la imagen es real. ¿Cuándo una imagen va a ser virtual? Yo acá puedo ir moviendo, fíjense, hasta acá venía más o menos. En algún lugar voy a encontrar que el objeto y la imagen son del mismo tamaño, y después va a pasar otro lugar en donde yo ya voy a encontrar que el objeto es más grande que, perdón, la imagen es más grande que el objeto, ¿sí? Sigue siendo invertida, sigue siendo real, pero en este caso es más grande que el objeto. El tamaño lo miro, digamos, acá en esta imagen lo miro justamente visualmente. Y después va a llegar un punto en el que acá no se alcanza a ver, no sé por qué nos quedó tan chiquito, qué pena, ahora voy a ver si podemos mirar, pero fíjense que acá lo que nos pasó es, yo ahora tengo mi lápiz acá, y la imagen la tengo acá atrás, fíjense que ya no la tengo más acá, ahora lo vamos a hacer en el pizarrón para que quede más claro esto de acá. Hay un punto que fíjense que es después, cuando yo estoy entre el foco y la lente convergente, la imagen ya se empieza a formar acá, de este otro lado, ya no es como veníamos recién. Y ahí es cuando yo voy a hablar de una imagen virtual. Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa con esta imagen virtual, cómo se va a formar esta imagen virtual. Y otra vez, fíjense que acá yo tengo la goma, acá tengo la goma, así que la punta debe estar por acá arriba, entonces ya no es más invertida, ¿sí? Es derecha, ¿por qué? Porque está igual que el objeto, ¿sí? Entonces es derecha, de mayor tamaño, porque miren acá ya ni le veo la punta, y lo otro que va a ocurrir es que en este caso va a ser virtual. ¿Por qué va a ser virtual? Porque ahora, yo lo voy a hacer en el pizarrón, ¿qué ocurre? Estos rayos refractados no se unen en un punto como pasaba hoy, no convergen a ningún punto. En cuando yo me paso del foco, los rayos divergen. Y al divergir no se me cruzan de este lado de la lente, y lo que tengo que hacer es las proyecciones hacia atrás, y ahí voy a encontrar dónde se va a formar esa imagen virtual. Y se va a formar de este otro lado cuando las proyecciones de esos rayos se me crucen en un punto, ¿sí? Ahora voy a poner, lo voy a hacer en el pizarrón, a este ejemplo, para que les quede claro cómo sería. Voy a dejar de compartir porque si no, no puedo. Esperen que se me. Voy a entrar con. Con este simulador que les mostró Fanny recién, les va a resultar muy fácil poder resolver el 15, el 16 y el 17, ¿sí? Que simplemente lo que les va diciendo es que vayan cambiando de posición el objeto, ¿sí? Les da primero una opción, les dice que el objeto está frente a la lente y le da las posiciones. En un momento se los da bastante alejado del foco, después en el 16 les dice, bueno, ahora vamos a poner el objeto entre F y 2F, ¿sí? Después en el 17 ya les dice, ahora vamos a poner el objeto entre el foco y la lente. Entonces, con el simulador, después ustedes lo van a hacer, ¿no? Cada cual en su hoja, con atraso, digamos, pero con el simulador esta parte la pueden hacer muy fácil y lo pueden ir resolviendo. Sí es importante, que recién se los explicó claro Fanny, bien clarito, qué es cada parte, que sepan qué es el eje óptico, a qué llamo F, a dónde está el foco, porque si no, cuando lo leo no voy a entender qué me está diciendo cuando le digo, bueno, entre la lente, F, 2F. Sí es importante que conociendo esos detalles les va a resultar fácil poder resolverlos.
Sí, y Ani, sobre pregunta. todo, sí, En el 16, cuando yo tiro el tercer haz que pasa por el foco, mm, pasa por afuera del lente, pero los otros dos sí, digamos, se juntan. Con esos dos que se juntan ya tengo la figura. sí, 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 sí. El otro haz lo descarto, por ejemplo. No, por ahí sí es que pasa por afuera, por ejemplo, es que pasa por acá, me decís, ponele. Pero tengo que agrandar el lente, como si tuviera Claro, que tal agrandar el cual. lente. Es porque te quedó el lente cortito, pero por eso más que nada, ¿sí? No, Sí, sí, hago como si pasara por el lente, también coincide, pero claro, como tal digo, cual. bueno, Tal cual, Gustavo. Acá en donde yo estoy compartiendo ahora el video, la pizarra quiero decir, fíjense que ya puse, no dibujé la lente con gordita como se la vería, sino que ya estoy usando el símbolo, puse los dos focos, y acá puse lo que nosotros usamos, en vez de gastarnos en dibujar algo, hacemos la flechita, porque esta flechita ya sé si me va a apuntar para arriba o para abajo, entonces ya me permite decir invertido derecha, y le puse la O de objeto, ¿sí? Algo de lo que por ahí no hablamos antes es la distancia focal es de la lente, lo voy a hacer ahora, pero después lo voy a borrar para que no me quede tanto tiempo. La distancia focal es de la lente al foco, ¿sí? Esta sería la distancia focal, ¿sí? Que es la misma para este otro lado. La distancia objeto es entre la distancia que hay del objeto a la lente, siempre es de la lente a donde fuera. Y la distancia imagen, hoy cuando yo tenía, que hicimos en el simulador el lápiz acá, y se me formaba por acá la imagen, esta va a ser la distancia objeto, y la imagen va a ser de acá a donde esté la imagen, ¿sí? Es como bastante intuitivo cómo medir, siempre de la lente a lo que sea que esté mirando. Vamos a hacer el caso en el que yo dije, yo tengo un objeto acá, y la imagen se me va a formar, como decía el simulador, en esta región, ¿sí? Y es más, a medida que yo me acerque, esta imagen se va a ir haciendo más grande, y siempre era invertida y real, porque se formaba por los rayos refractados se unían en un punto. Cuando yo estoy después del foco, cuando coloco el objeto después del foco, entre el foco y la lente, lo que ocurre ahí, vimos que la imagen se me empezaba a formar, en vez de atrás de la lente, se me formaba delante de la lente. Y se me formaba por acá y mucho más grande, ¿sí? Vamos a ver cómo mirar eso. Dijimos, tendría que tener una regla y un... Dijimos que un rayo, no importa si es el 1, el 2 o cuál, eso no tiene importancia, pero dijimos que un rayo era el que venía paralelo al eje óptico y se refractaba por el foco 2. Entonces voy a hacer acá uno, suponiendo que me quede más o menos, paralelo al eje óptico y se refractaba por el foco 2, o por el foco, ¿sí? Se refracta. Este viene por acá y se refracta para este lado, ¿sí? El otro era el que pasaba por el eje óptico, que ese iba y venía como no le pasaba nada. Entonces pasa por la punta de la flecha y por el 0 sería, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a intentar que seguir una línea que no se me quiera. ¿Sí? Bueno, y el tercero era el que venía por el foco y se refractaba paralelo. O sea, tiene que venir por el foco y no pasa por cualquier lado, pasa por la punta de la flecha, que es lo que estoy tomando como referencia, ¿sí? Por ejemplo, por acá, ahí, viene así, viene por allá. Y este que viene por acá, dijimos, se refracta paralelo al eje óptico. Estoy intentando que me quede lo más paralelo posible, ¿sí? Uno le puede poner números, letras, lo que quieran, eso no es importante, no importa cuál clasifica primero, lo que sí es importante es la ley de cómo se refracta cada uno de estos rayos, ¿sí? Porque para eso se eligen estos tres, la idea es que vienen un montón de rayos y se refractan un montón, con estos tres se puede monetizar la situación. Entonces les decía, si ustedes miran, de este lado los rayos no se me unieron en ningún lado como pasaba antes. Tengo uno por acá y por más que lo proyecte, este de acá no se va a juntar con este de acá, y estos dos, aunque parezca, tampoco, porque este va cada vez más allá y este se queda siempre acá. Ya se ve acá una pequeña diferencia. Entonces, de este lado no se me juntaron los rayos. Entonces digo, ¿y cómo se me forma la imagen esta? Y acá es donde viene, me falta un colorcito que lo debo tener abajo, bueno,
donde viene lo que yo decía, la proyección de los rayos. Le voy a sacar la flechita para que no nos confunda, pero cuando ustedes lo dibujen, pónganle siempre las flechitas, ¿sí? Las dejo acá para que no nos confunda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proyectar los rayos refractados. ¿Qué quiere decir proyectar? Quiere decir que este que está acá es el refractado, proyectar el rayo refractado. O sea, este, le tengo que hacer el caminito como para atrás, ¿cómo sería este para atrás? Proyectar el rayo refractado. Entonces a este le hago acá con líneas punteadas la proyección para este lado. Este es el otro rayo refractado. Le tengo que hacer la proyección. O sea que digo, ¿cómo venía este si yo lo hago para atrás? Acá hago el otro. ¿Sí? Y fíjense que este, como va y viene por el mismo camino, es continuado. Este a mí no me quedó tan bien porque no los hice tan lindo, pero fíjense que acá ya se me unió. Este se me debería unir ahí en el mismo punto, ¿sí? Yo como, fíjense que no lo tengo tan paralelo, ese es el problema de la óptica geométrica, que después si uno no lo hace tan preciso, no se les juntan los rayos. Y eso es algo que también, cuando ustedes nos preguntan si hay que hacerlo a escala o todo, no sé si hay que hacerlo tan a escala, pero siempre es importante, aunque sea decir, bueno, si esto es 1 centímetro y me dice que lo ponga a la mitad, más o menos respetar eso, porque al ser tan gráfico después no les va a dar ni los tamaños, ni las distancias, ni nada cuando quieran mirar, ¿sí? Por eso Claro, por eso cuando Gustavo preguntaba los resultados, es difícil también dar resultados de esto, porque es bien la gráfica de esto. Incluso por ahí mañana alguno va a preguntar algo y como por más que lo intentemos hacer súper prolijo, cuando uno lo hace en el pizarrón y no tiene bien la escala y no está súper perfecto derecho, pasan a cositas así que no es que estén mal, sino que por ahí no coinciden por de que no es perfecto la gráfica, digamos. Claro. Por eso es difícil dar un resultado o una forma. Bueno, acá me quedó bien feo, pero fíjense que yo lo que hice fue, desde el eje óptico hasta donde se me cruzan los rayos, graficar la imagen como graficaba acá. Fíjense que siempre es, el eje óptico me divide desde la base del objeto hasta la imagen del objeto, mientras que la lente lo que me divide es la parte de los rayos de los refractados, ¿sí? Entonces, parece una pavada lo que yo estoy diciendo, pero por ahí cuando uno después lo quiere dibujar solo, no sabe si tiene que dibujar el objeto así, si es para dónde, si la flecha empieza acá y va más abajo, son esas cosas que uno empieza a dudar, y por ahí está bueno prestar atención en que siempre dibujo desde el eje la base, o como me haya quedado el dibujo. Cuando quiera mirar acá la imagen es siempre desde el eje hasta donde se me crucen los rayos, para ir prestando atención a esas cosas. Bueno, fíjense que yo ahora cuando proyecto estos rayos refractados, encuentro que se me cruzan en un punto, convergen en un punto, y ahí armo la imagen, ¿sí? Hasta le voy a poner la I de imagen, ¿sí? Fíjense que ahora sí, me da una imagen que es más grande. Esto es una propiedad que le va a pasar siempre cuando yo tenga una lente convergente y empiezo a ubicar el objeto entre el foco y la lente, la imagen siempre va a tener estas características. Va a ser más grande que el objeto, fíjense, más grande que el objeto, está derecha porque está igual que el objeto, apunta para arriba, y está desde el eje óptico hacia arriba, entonces está derecha, y además, acá, esto va a ser una imagen virtual. ¿Por qué la voy a llamar virtual? Porque era lo que dijimos hoy, si real, yo llamaba real porque se unía, se formaba porque estos rayos se convergían en un punto, se cruzaban en un punto, entonces, en este caso, como eso no sucede y lo que yo tuve que hacer son las proyecciones, esta imagen es virtual porque se va a formar por esas proyecciones de los rayos refractados. ¿Sí? Con esto, y por ahí está bueno pensar en el simulador, porque los primeros dibujos para hacerlos solos es un poco difícil. Es un poco difícil imaginárselos, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a poner el simulador para que los ayude a pensar los primeros ejercicios. Cuando uno ya practicó mucho, salen estos, pero los primeros cuestan, ¿sí? Esto es una lente convergente porque tenemos, fíjense cómo hicimos estas flechitas de ahí, ¿sí? Son dos,
esto no quiere decir que represente esto, pero yo para el que no se acuerda así cómo era la flecha para convergente o para divergente, yo lo que siempre me hago el versito es, en este caso es como si yo tuviera dos rayos que convergen a un punto. Y cuando pienso en la divergente es que estoy en el punto y divergen de acá, divergen de acá. Con ese versito me armo como uno señalaría las lentes divergente y convergente, ¿sí? Pero es porque la forma es así, para las divergentes son así, y las convergentes son así. Entonces uno pone flechas para adentro y para afuera. Como les sirva mejor, cualquier verso para que se arme bien esto de cómo son las lentes, para identificar las lentes con las que van a trabajar. ¿Hasta ahí alguna consulta de eso, de cómo pensar las imágenes virtuales y reales, derechas, invertidas y los tamaños? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta del práctico, pero de una consigna que no entiendo. Bueno, dale, a O sea, ver. no me doy cuenta. Vos tenés el ejercicio 15 donde tenés el dibujo ya hecho. Y después Sí. te dice que hagas en el 16 que hagas el problema anterior situando el objeto entre F y 2F. ¿Eso sería entre el foco 1 y el foco 2? No. Es entre una vez el foco y dos veces el foco. Por ejemplo, sería, en este de acá sería, si yo hasta acá tengo, vamos a suponer, 10 centímetros, si le querés poner, o con la regla sería este cachito es una vez el foco. Dos veces el foco sería, si yo no cierro el dedo, sería hasta acá. Sería 2. Seguiría estando atrás 2 del por la foco. distancia focal, si querés. Si acá tenía 10 centímetros, serían 20 centímetros, ¿sí? Espera que voy a borrar esto O sea, para que queden. Eso sería lo que te dice. seguiría siendo parecido al dibujo del 15, digamos, seguiría estando atrás del foco. Exacto, sí. El objeto. Atrás de la lente. Cuando dice entre el foco y dos veces el foco, quiere decir que si yo tengo esta distancia, cuando llegue acá, voy a hacer, sería, si esto mide 10 centímetros, que me diga 2F, quiere decir que tengo que hacer 2 veces la distancia focal. O sea, 2 por 10 me daría 20 centímetros, supongamos. Como no me da los números ahí, lo que hago es tratar de respetar, lo miden con la regla y marcan, hacen esa ustedes, ¿no? Acá tendría 2 veces el foco, la distancia. Entonces me dice, ubique el objeto entre el foco y 2, o sea, entre 10 centímetros y 20 centímetros. Lo ubico acá en cualquier lado, no me dice a la mitad, lo puedo poner acá, lo puedo poner más cerca de este o más cerca de este otro, ¿sí? Mientras que esté entre el foco y 2 veces el foco, ¿sí? Eso me piden el Ahora sí. ejercicio 16. Gracias. De nada. Bien. Ahora voy a presentar la lente divergente, si quieren, porque la convergente más o menos hay algunos de convergentes y después hay otros que son de divergente. Así que para la divergente, voy a compartir pantalla. Esperen que me falta abrir la divergente. Acá. Vamos a poner. Yo sé que para el que no ha hecho mucho, ahora va a estar un poco perdido, pero para los que ya avanzaron con Snell y ya terminaron Snell y le quedó las lentes, esto les va a ayudar un montón. Así que el que no avanzó mucho, no se preocupe, no se desespere, que ya lo vamos a trabajar. Les va a quedar el recurso en la página como para hacerlo después en otro momento, ¿sí? Acá ustedes pueden tocar lente convergente, lente divergente, ¿sí? Vamos a empezar de otra manera. Bueno, la lente divergente, otra vez, le voy a sacar los rayitos y lo vamos a mirar. Otra vez, tengo el lente óptico, el objeto siempre lo ubico tengo el eje óptico y siempre ubico el objeto desde el eje hacia arriba, por facilidad de hacer los ejercicios. Si ustedes lo quieren poner para el otro lado, también está bien, pero después acuérdense de hacer las lecturas bien. Otra vez tengo dos focos, porque tiene dos focos, las lentes, que valen lo mismo, uno de cada lado, y fíjense que en este caso lo que voy a hacer es,
trazo el rayo que viene paralelo. Fíjense que viene paralelo. Acuérdense que la imagen de la lente divergente era que los rayos de este foco divergen, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo hago eso. Entonces, fíjense que este viene paralelo y se refracta por este foco. Ahora voy a mirar este foco. En la lente convergente siempre decía ahí, se refracta por el foco y pasaba por este foco. Fíjense que este viene así y se refracta por este foco, que si quieren le pueden poner foco objeto, lo que quieran, que es del lado que está el objeto. Entonces van a mirar y van a trazar ahí una refracción. Fíjense que el rayito este verde pasa, se refracta, si uno hace la línea por el foco. A ver el central. El central se queda como está. El central que acá le llama central, fíjense que, esperen que vamos a sacar los aparentes, los refractados vamos a dejar. Fíjense que el que pasa por el centro óptico, ese no importa si es lente convergente o lente divergente, siempre pasa sin refractarse. Y después, el otro, ¿se acuerdan que teníamos este? Viene paralelo, se refracta, este viene paralelo, se refracta por este foco, y el otro es el que va a pasar por el foco y se va a refractar paralelo. ¿Por qué foco? Por este foco. La lente divergente es un poco más compleja para dibujar. Entonces, cuando yo quiera dibujar el rayito verde, el foco que tengo en cuenta es el que está de este lado. Viene entre la punta y este foco. Va a pasar por ese foco en realidad, y después cuando llega a la lente, se refracta paralelo, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo que tener en cuenta la lente divergente, es como más difícil de pensar en cuanto a rayos, porque sigue una lógica diferente a la convergente. En la convergente yo solamente miraba este foco y trazaba casi todo sobre este foco, y ahora es, para el paralelo miro este foco, y para el que va a pasar por el foco miro este otro, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la complicación de la divergencia. Por eso les ayuda el simulador. Fíjense que ahora yo no tengo imagen de este lado, no se me formó nada, porque justamente es una lente divergente, los rayos divergen cuando se refractan. Entonces, lo único que me queda ahora es hacer, sí, como hice con la lente convergente, y acá tengo los rayos aparentes, que serían las proyecciones de esos rayos, y cuando yo los hago, acá no sé por qué lo hace desde allá, lo podría hacer desde acá, este azulcito. Fíjense que acá ya me queda, ahí donde se unen, me queda la imagen, que es súper chiquita, ¿sí? Y esta lente, fíjense que yo voy a mover el objeto, y nunca, 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 nunca la imagen se me va a formar del otro lado, porque es una lente divergente. Entonces, por más que yo acerque o aleje, fíjense que pasan dos cosas. La imagen se achica y se agranda, ¿sí? Ahí ven que se va haciendo cada vez más grande. Nunca se forma de atrás de la lente, nunca va para el otro lado. Siempre se forma por la proyección de esos rayos, ¿sí? Por los rayos aparentes que serían los que están de este lado de la lente si estuvieran. Y fíjense que a medida que yo acerco el objeto, la imagen se agranda, pero otra de las cuestiones es que la imagen nunca se va a formar después del foco. Fíjense que me alejo, ahí miren, voy a acercar el objeto y la imagen se acerca a la lente. Además de hacerse más grande y todo, pero se acerca a la lente. Pero cuando yo alejo el objeto se empieza a alejar de la lente, pero nunca va a estar del otro lado del foco, nunca va a estar acá, por ejemplo. Siempre está entre la lente y el foco, la imagen, ¿sí? Esa es otra de las características de la imagen si uno tuviera que pensar cómo son las imágenes de las lentes divergentes, van a ser siempre virtuales, siempre derechas, porque fíjense que me mueva hacia donde me mueva, el tamaño va a variar, pueden ser más grande o más chica, pero fíjense que incluso hasta lo que más yo lo acerque, la imagen sigue siendo más chiquita que el objeto, y nunca la pasa, y además de ser siempre virtual, siempre más chiquita, siempre derecha, nunca se va a formar después del foco. Que eso no le pasa a la convergente. La convergente puede tener dos tipos de imágenes, virtuales o reales, derechas o invertidas, más grande que el objeto, más chica que el objeto, y se puede formar también del otro lado del foco, ¿sí? No tiene esa restricción, digamos, como esta que tiene acá, ¿sí? Bueno, eso sería, digamos, para lentes divergentes.
¿Alguna pregunta que tengan de esto? Sí, Fanny, una pregunta. Cuando decís virtuales, ¿a qué te referís? Que me perdí en ese sentido. Cuando decimos virtuales es esto que decíamos hoy, que la imagen no se forma porque los rayos, cuando yo tengo acá el convergente, vieron que acá tengo el convergente y cuando el rayo se refracta, solito se me juntan esos rayos refractados en un punto. Ahí es real. Ahora, cuando a mí me pasa que ya los rayos no se me unen solos, sino que me divergen de ese punto, como la situación que grafiqué en el pizarrón, o como la lente divergente, que ya los rayos no se me unen en un punto, y yo tengo que hacer una proyección de esos rayos, es decir, esos rayos aparentes, y hacer que se me crucen, al proyectarlos hacia atrás, ahí estoy armando una imagen virtual, ¿sí? La imagen virtual es cuando yo proyecto los rayos refractados para que se me junten adelante de la lente. Y ahí formo las imágenes virtuales. No sé Listo, ahora sí. Quería anotar la definición para tenerlo. Sí, seguramente Pablo le estaba mirando acá si teníamos algo de las lentes. No, después me fijo en el teórico, pero seguramente Pablo acá puso imagen virtual. Cuando se forman por rayos luminosos que no pasan a través del punto imagen, sino que solo parecen divergir de dicho punto, las imágenes virtuales no se pueden proyectar en la pantalla. Esto es lo que decíamos hoy, que dice, cuando se forman por rayos luminosos que no pasan a través que no pasan por un punto, ¿sí? Fíjense que divergen de ese punto, que es lo que muestra el simulador. Yo acá, cuando tengo las reales, fíjense que, voy a poner más atrás para que se vea mejor, los lentes, los rayos refractados pasan por un punto que es donde se forma la imagen. En este caso, acá no pasan por, lo voy a poner en divergente que se ve más chiquito, cuando se refractan no pasan por ningún punto, y entonces hay que hacer una proyección. De ahí es lo que sale, digamos, la definición, anda a buscarlo acá. Entonces, parecen que divergen del punto donde se debería formar la imagen, y de ahí es que uno puede poner imagen virtual, ¿sí? Y las encuentra. Y eso de la pantalla es porque si hubiésemos hecho un laboratorio que tenemos, uno acá pone, en las convergentes, pone acá distintos objetos, y acá donde se forma la imagen uno pone una hoja blanca y puede ver la imagen que se forma. Y a esa hoja blanca que pone acá, para ver esta imagen, se llama pantalla. En la imagen, en la parte virtual, por más que yo ponga una hoja, nunca la voy a encontrar a esa imagen, ¿sí? Acá, de este lado. Tengo que poner la pantalla de este otro lado, que si la pongo acá no dejo pasar la luz. Pero eso era más para una cuestión de laboratorio, que a veces hacemos algunas demostraciones en clase que, bueno, ahora no podemos. Yo sé que ahora parece que es un montón, pero las reglas siguen siendo las mismas, el versito de los rayos sigue siendo el mismo, después uno puede mirarlo en particular para cada ejercicio, pero bueno, más o menos esa era la idea para que puedan pensar los ejercicios de lentes convergentes y de lentes divergentes. Yo ahora, ni bien terminemos la clase, voy a publicar estos enlaces de los dos simuladores que estamos trabajando para que el que quiera ir practicando o controlar los ejercicios o acordarse cómo se hacía el rayito, puede ir seleccionando de un rayo y hacerlo en la hoja, así como prestando atención a las reglas ¿cómo es? De refracción. Se nos está por terminar. ¿Alguien tiene alguna consultita? Voy a ver, igual podemos, creo que todavía nos queda para ingresar una vez más, no sé si nos queda para una vez más. Bueno. ¿No hay dudas? Porque si no hay más dudas, cuando se nos termine, porque no. Alguien en el chat pone que no. Perfecto. Yo porque si se nos corta así de golpe, para no avanzar, no vamos a empezar una nueva reunión. Los esperamos mañana en el práctico, fijen de avanzar con lo que